El cine documental o el documental propiamente dicho es este género cinematográfico que pretende demostrar o representar una realidad desde la no ficción, sin embargo de manera muy artística y creativa, y que siempre tiene un enfoque desde el autor. Soy Lucía de Altaus y bienvenidos a Tiempo Después. Mi nombre es Juan Luis Orrego. Esta noche hablaremos sobre el cine documental en el Perú. Buenas noches, Lucía. Hoy día vamos a hablar sobre el cine documental en el Perú, que es un género, ¿no?, que se ha desarrollado bastante, y hay que tener en cuenta que las primeras imágenes del cine en general, no solamente en el Perú, sino en el mundo, no fueron documentales con un guión, pero sí fueron registros documentales. Por ejemplo, cuando se emitió, se proyectó la primera película en 1896 aquí en Lima, con la presencia del presidente de entonces, Nicolás de Piérola, lo que vieron los asistentes esa tarde o esa noche fueron imágenes de ciudades europeas, o sea, registros de imágenes. Sí, es interesante poder conocer el mundo a través de documentales, ¿no? A través de un medio un poco más creativo, digamos. Pero bueno, justamente tenemos dos especialistas con los cuales vamos a conversar bastante del tema. Primero está Mauricio Godoy, que es documentalista. Hola Mauricio, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y esta noche también nos acompaña John Campos, él es crítico de cine. Buenas noches, John. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar del documental mismo, vamos a pasar un poco por el cine en el Perú, ¿no? El documental es un género más pequeño dentro del cine, ¿o no es así? ¿O está dentro de todo la cinematografía o no? Es interesante justo hablar del documental, porque sí está esta idea, ¿no?, de que el inicio del cine es a través del documental, ¿no? Los hermanos Lumière, ¿no?, el registro documental. Pero estos primeros años en donde todo el mundo comenzó a registrar con esta manera de poner la cámara y captar la realidad, se fue perdiendo poco a poco por la monotonía y comienzan a aparecer esa lógica ya de una estructura, de un guión, algo que contar, una historia, ¿no? Y ahí va perdiendo la fuerza del documental y va ganando protagonismo la ficción. Y ahí es cuando surge la ficción y llega a este boom y a este género y esta fuerza que tiene, y deja el documental en un segundo término. Y a partir de ahí es que se le comienza a decir al documental como el hermanito feo de la ficción. Claro. Claro, no eso tiene sentido, porque en verdad son cosas diferentes. Sí, son propuestas diferentes y que en una primera instancia, claro, la ficción tiene una estructura mucho más desarrollada, tiene la narrativa, tiene un plot point, tiene un conflicto, que es lo que hace que el espectador se interese por la historia que se está contando. Y muchas veces el documental es algo más contemplativo, de observar un espacio, lo que tú comentabas, ¿no?, un evento determinado, y eso en un momento ya te llega... Claro, en el Perú los primeros registros documentales sabemos que existieron, pero no los tenemos físicamente porque se perdieron, se destruyeron en el camino. Fueron escenas de Lima y escenas del ferrocarril central y de la Sierra Central, porque había pues la facilidad del tren, ¿no? Entonces los que tomaban las imágenes podían ir en el tren con los equipos y captar algunas imágenes de la sierra, ¿no? Es así, los primeros años sobre todo son muchos. A partir de los hermanos Lumière, ellos comienzan a mandar a una serie de camarógrafos por el mundo a registrar estos eventos, estos acontecimientos, y después se registran en estos países foráneos al primer mundo, digamos, por llamarlo de alguna manera, a Estados Unidos, a Europa, y después se proyectan allá. Y poco a poco estos mismos registros se proyectan en los países de origen, ¿no? Y van a pasar varios años para que recién los mismos peruanos comiencen a acceder a grabar sus propias imágenes, ¿no? Las primeras imágenes que podemos ver van a ser a partir de registros europeos o norteamericanos de nuestra realidad. ¿Y en qué momento entonces el cine, porque vamos a hablar un poco más del cine, digamos, en qué momento surge el cine en el Perú, por ejemplo? Podemos más o menos, quizás John no puedes contar, tú más o menos tienes algún dato concreto en qué momento surge el cine en el Perú? Es decir, cine peruano, ¿no? No la proyección de una película, sino la producción de un cine peruano. Precisamente, si bien llegaban estas imágenes
europeas, era como también vender un estilo de vida europeo en Perú. Tendrían que pasar aproximadamente 1919, 1920, en la que se piensa una primera película argumental. Había empresas productoras que decidieron hacer, digamos, un montaje interesante sobre crear una industria cinematográfica a propósito de las ficciones. Sin embargo, haciendo un paralelo entre documental y ficción, la producción documental seguía siendo muy copiosa, seguía siendo mucho más numerosa, principalmente porque no existía la televisión aún. Entonces las imágenes que podríamos nosotros acceder eran a través del cine, sean noticiarios, sean propias vistas de vida social. Era gente de la clase social alta reflejándose a sí mismos. Era como comprar la revista Cosas, a ver las fotos sociales, solamente que en imágenes en movimiento. Entonces, al pasar el tiempo, en un lapso de aproximadamente cada 15 años comienzan a salir las primeras películas argumentales. Cada 15 años. Pero definitivamente de manera de calité, ¿no? Era como un estudio de televisión, no había ni profundidad de campo, ni juegos de puesta en escena muy sofisticados, sino poner a actuar a personas en un plano fijo, como filmar precisamente el teatro. Claro. Así como se registraba las escenas, los paisajes, el primer cine de ficción era registrar puestas en escenas teatrales prácticamente. Entonces no había todavía un manejo del lenguaje muy sofisticado, ni tampoco un desarrollo estético que lo profundice mejor. Hay un tema importante, creo que menciona John, ¿no? Que ahorita, claro, el noticiario, por ejemplo, ya lo asumimos que es algo televisivo, pero hay que partir de que eso surge del documental, cine. del cine, ¿no? Del cine. La gente iba a ver la Segunda Guerra Mundial al cine, antes de que empiece la película. O las Olimpiadas. Claro. Si ahora vemos las Olimpiadas en vivo, y Leni Riefenstahl en el año 36 filma las Olimpiadas, y claro, se ven unos años después en el cine, ¿no? Claro. Igual las Olimpiadas de Tokio. Entonces es como que cambiar de chip y pensar que es otro contexto, ¿no? Claro. Y en esa línea de, digamos, de la historia del cine en el Perú, ¿quién es el primer gran representante, digamos, de este cine más argumentativo, con una historia o de ficción? ¿De ficción o documental? No, de ficción, porque estamos pasando, después vamos a profundizar en lo documental, pero de ficción... Okay. Bueno, esta es la película esta famosa de Luis Pardo, ¿no? En 1927, en la época de Leguía, que se estrena aquí en el Cine Excelsior, creo, en el Jirón de la Unión. Sí, es como la primera superestrella en el cine del Perú. Pero es por eso que los libros de historia del cine que se han podido publicar hasta el momento no hablan, digamos, de un autor que haya sido el que llevara la bandera a la primera etapa del cine sonoro silente. Es por eso que podíamos incluso llegar hasta la primera película, esta Cuculi, que es la primera película ficcional de la gente de la Escuela del Cusco, porque no había, digamos, un autor que, digamos, sea referencia al cine clásico peruano, claro. Que, digamos, que no existió tal movimiento. ¿Y por qué en el Cusco? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el movimiento cultural, artístico que hubo en el Cusco para que surgiera un género interesante allí? Yo creo que surge a partir del indigenismo. ¿Ya? A partir del indigenismo, y son precisamente esta escuela del Cusco que surge en los años 50, cinematográfica. Es un grupo de intelectuales cusqueños, que está el hijo de Martín Chambi, Manuel Chambi. Claro. Sí, está el hijo de Luis Figueroa, ¿no? Que son estos prestigiosos fotógrafos. Claro. Sí. Y con otros intelectuales le quieren dar un espacio cultural cinematográfico al Cusco y forman el Cine Club. Claro. El Cine Club del Cusco. Son los hijos de los indigenistas de los años 20, exacto, del grupo Resurgimiento, que es el que lidera pues Valcárcel, esta segunda generación con más tecnología, digamos, apuesta por el cine, ¿no? Y primero proyectar y complementar eso con producciones propias, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ahí es que surge la Escuela del Cusco del Cine, como la bautiza George Sadul, ¿no? Y que vendría a ser la variante, digamos, más propia de nuestro cine, ¿no? Porque el cine limeño era muy occidentalizado, sí, a veces influido por el cine mexicano tan en voga en los años 40, 50, ¿no? Sí, claro, todo parte desde un discurso político. Era la idea de que el Ande y los personajes del Ande sean los protagonistas de nuestras propias películas, que no se veían, eran como telón de fondo de las películas criollas, digamos, de esa cierta manera. Entonces, al impulsarse, eran como muy prolíficos estos cineastas cusqueños, que fueron como los primeros documentalistas en plantearse una estética, en decir, no vamos a recoger la realidad, sino vamos
a someter el cine al contexto que nosotros conocemos, claro, y queremos un lenguaje propio, y comunicarlo. Luego fueron llegando cada uno a la ficción. Inicialmente eran como un colectivo que filmaban entre 3 y 2 codirectores, y cada uno por sus propias inquietudes fue filmando sus propias películas, digamos, no con un nombre, no con un título muy creativo, sino que precisamente sea el nombre de la actividad, digamos, de la fiesta patronal, de la fiesta patronal, como para verlo desde un catálogo, o sea, sepamos exactamente qué es lo que vamos a ver. Y en el momento en que empieza a aparecer la ficción, en ese sentido, en ese contexto, digamos, aparece como una historia que la persona que está haciendo cine se imagina, digamos, crea la historia para esa película, o se empiezan a hacer con adaptaciones de, por ejemplo, algún tipo de historia o de novela o de ¿cómo se llama? Crónicas, digamos, o de mitos o de lo que fuera. O sea, ¿la ficción en qué momento, cómo entra? ¿Como la creación del cineasta o como la adaptación de algo? ¿Entienden la pregunta un poquito o no? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay una película... Claro, el principal problema es que es difícil acceder a estos films. Entonces, lo que uno puede saber es a través de los libros que ha leído, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo que está esta película histórica sobre la Perricholi, por ejemplo, ¿no? Tiene este lado histórico, y después hay el Luis Pardo, y tenemos ciertos personajes emblemáticos que comienzan a aparecer en los primeros años de la ficción, ¿no? Después va a haber también un cine más populista, muy vinculado al cine argentino y al cine mexicano, ¿no? Pero sin una identidad propia. Claro. Es decir, ¿no? Se va a tratar de replicar géneros foráneos. Cuando tú ves la película de Luis Pardo, los pocos fragmentos que hay, es un western, ¿no? Ahí tú ves la influencia, digamos, foránea. Y en los años finales de los 40, principios de los 50, por ejemplo, hay una película que tiene como protagonista a Jesús Vázquez, ¿no? Que está cantando valses, pero la película parece mexicana. Es más, los chicos que aparecen en la escena aparecen con sombreros mexicanos, ¿no? O sea, bien dices tú que no hay un lenguaje propio, o sea, lo que tienes que encontrar como original es lo que está sucediendo en el Cusco. De acuerdo. Es que siempre hubo como en el Perú esta idea de exportar, ¿no? O no, digamos, de primero importar la idea, claro, empaquetarlo, hacerlo un enlatado y venderlo. Por eso ese tipo de descomunicación entre la producción limeña y lo que pasaba en las regiones fue generando estos movimientos fuertes desde lo político, principalmente en el Cusco, luego sería extendiendo eso. Entonces, el cine que se hacía en Lima era principalmente cine de productor. Era alguien que quería promover recursos, quería ganar plata, no era, digamos, vamos a tengo una idea en mente y quiero plasmarla, sino coger todos los clichés posibles para la idea esta vaga de que el espectador se reconozca fácilmente con, con un cliché. Pero sin embargo no eran clichés propios, sino eran clichés también importados. Entonces esa alineación viene de larga data. Entonces ahora es mucho más difícil este último cine costumbrista que se viene a hacer en 80s, 90s, que pueda calar más hondo, sino que siempre está en un permanente conflicto con el espectador, que no se quiere ver a sí mismo, sino que le gusta hacer el consumo. Bueno, justamente sobre el tema del cine de los 80s, 90 ya más actual, vamos a volver después del corte. Volvemos.